Ni Harry Potter, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Harry Potter, el bardo de Hogwarts. Capítulo 31. El duelo de medianoche. Esa noche. Cerca de la medianoche, Ino escuchó un crujido en el dormitorio, seguido por el sonido de la puerta abriéndose un momento después. Sin embargo, menos de 20 minutos después, la puerta del dormitorio se abrió nuevamente. Al oír el ruido, no pudo evitar sonreír con ironía. Malfoy realmente nunca cambia, o quizás simplemente es persistente, en cualquier caso, debe haber ido a informar a Filch para atraparlos en el acto. Deja que las flores florezcan, deja que los árboles crezcan, Ino suspiró silenciosamente mientras yacía en la cama. Las historias de otras personas no tenían nada que ver con él. Él solo era un narrador de historias. En la sala de trofeos del cuarto piso. A la luz de la luna, las vitrinas de cristal que mostraban los trofeos brillaban. Los trofeos, escudos, medallas y estatuas reflejaban un tenue brillo metálico plateado. La habitación estaba en silencio. 3 jóvenes magos se movían lentamente a lo largo de las paredes dentro de la habitación. Harry sostenía su varita, con los ojos fijos en el pasillo que tenía delante. Parecía que un enemigo podría aparecer en el pasillo oscuro en cualquier momento. El tiempo pasaba minuto a minuto. Ya es pasada la medianoche. ¿Por qué Malfoy y su pandilla no han aparecido todavía? Preguntó Harry nervioso. ¿Quién sabe? Quizá esté asustado o quizá se haya quedado dormido. Pero menos mal que Malfoy no está aquí, teniendo en cuenta que tenemos a una molesta acompañante. Ni siquiera sé por qué se molestó en unirse, dijo Ron, impaciente y descargando su frustración en Hermione. Nunca tuve intención de acompañarte. ¿Tienes idea de cuántos puntos has perdido desde el comienzo del trimestre? Replicó Hermione con dureza, sin dejar que Ron saliera del apuro. Continuó, como si no hubiera dicho suficiente. Esto es una trampa. ¿Cómo es que no te has dado cuenta todavía? ¿Un duelo a medianoche? Ja, solo tú creerías eso e incluso incitarías a Harry a hacerlo. Al escuchar la discusión a sus espaldas, Harry empezó a sentirse engañado, sobre todo porque ya era pasada la medianoche. Esto solo le hizo sentirse más seguro de que Malfoy lo había engañado. Olvídalo. Volvamos. Malfoy probablemente no venga, dijo Harry, volviéndose hacia los otros dos. Vamos. Mañana me aseguraré de que todos en Hogwarts sepan lo cobarde que es Malfoy, dijo Ron enojado. Mientras tanto. Al final del silencioso pasillo, un ruido repentino hizo que los 3 contuvieran la respiración. Después de un rato, una serie de murmullos intermitentes rompieron el silencio en la oscuridad. ¿Dónde podrían estar escondidos esos pequeños mocosos? No dejes que los atrape, escondidos en la esquina. Esa voz de pato altamente reconocible confirmó de inmediato la identidad del hablante para los 3. Argus Filch, el conserje de Hogwarts. Salgamos sigilosamente antes de que nos encuentre, susurró Harry, comenzando a retroceder. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, se escuchó un fuerte ruido detrás de él. Estaba claro que alguien había tirado un trofeo al suelo. En la oscuridad, Harry no podía ver quién había sido tan descuidado, pero el fuerte ruido ya había alertado a Filch. Ah. Los atrapé, pequeños mocosos desagradables. Corran. No miren atrás, gritó Hermione agarrando a los otros 2 y todos corrieron como locos. A pesar de que habían sido descubiertos, Filch no había visto sus caras, por lo que su única opción ahora era correr y luego negar todo. La idea de Hermione era buena y Harry y Ron estuvieron de acuerdo. Los 3 corrieron con la cabeza gacha, corriendo a toda velocidad. Media hora después. Harry, todavía en estado de shock, regresó al dormitorio. Tenía muchas ganas de volver a casa, a la pequeña y estrecha habitación que había debajo de las escaleras. No podía entender por qué Hogwarts mantenía una bestia así, tan grande como un coche, en una habitación abandonada de un pasillo muy iluminado. Mientras Harry aún se recuperaba del susto, en otra parte del castillo. El pasillo del cuarto piso. La puerta de la habitación donde se encontraba el perro de 3 cabezas se cerró de repente por sí sola. Entonces, un resplandor mágico y brillante brilló en la puerta. La puerta de madera que Hermione había desbloqueado fácilmente con un hechizo ahora emitía un aura de ser irrompible. Dormitorio de Slytherin. Después de una noche de sueño tranquilo, Ino abrió los ojos por la mañana y encontró a Malfoy sentado en una silla, luciendo abatido. No fue difícil adivinar que Malfoy había salido temprano a revisar el reloj de arena de puntos de la casa, y al no ver ningún cambio significativo en los puntos de Gryffindor, se dio cuenta de que su plan había fallado. Sentirse un poco deprimido era normal.
Sin embargo, como solo tenía 10 años, su mal humor pasó rápidamente. Después de lavarse por la mañana, Malfoy no tardó mucho en olvidar su decepción anterior y comenzar a hablar sobre las clases de hoy. ¿Y crees que el profesor de defensa contra las artes oscuras nos enseñará hoy algunos hechizos poderosos? Estoy harto de transformar agujas o de jugar con esa estúpida pluma, dijo Malfoy. Al escuchar la mención de defensa contra las artes oscuras, Ino se sorprendió momentáneamente. Volviendo a sus cabales, respondió con sinceridad. Te aconsejo que no te hagas ilusiones con la clase de defensa contra las artes oscuras. No te enseñarán nada más que hechizos básicos en tu primer año. Como mucho, podrías aprender un hechizo de señal de socorro. En su opinión, la educación mágica adecuada debe ser gradual y sistemática. Si empiezas con hechizos que sacuden la tierra, ya no es magia, sino mitología. Ino empapó las esperanzas de Malfoy con una fría dosis de realidad, luego tomó su libro de texto de defensa contra las artes oscuras y salió del dormitorio. Honestamente, si pudiera, preferiría no enfrentarse a Quirrell, o al menos no lidiar con Voldemort en esta etapa. Aunque tenía la protección de la Occlumancia, enfrentarse a un señor oscuro otrora poderoso era impredecible. Como dijo una vez Dumbledore, nunca subestimes la experiencia de un hombre de 100 años. Teniendo en cuenta su edad real, Voldemort sería un ciudadano mayor en el mundo Muggle. Especialmente en esta etapa, con los 7 Horrocruxes intactos, Ino no quería poner a prueba la sabiduría y el razonamiento de Voldemort. Dicho esto, aunque internamente se resistía, había cosas que había que afrontar. No había forma de evitarlas. La única opción era seguir la corriente, ya que cualquier forma de evasión solo atraería más atención. Si tan solo conociera el hechizo Obliviate, pensó Eno para sí mismo. Si pudiera, borraría selectivamente sus recuerdos sobre Quirrell temporalmente. A veces, saber demasiado solo expone más vulnerabilidades. Sexto piso del castillo, aula de defensa contra las artes oscuras. Todavía faltaban 15 minutos para la clase, pero el aula ya estaba llena de jóvenes magos. Después de todo, desde el comienzo del semestre, esta era la primera vez que finalmente tendrían esta clase. Basta con escuchar el nombre, defensa contra las artes oscuras. Esas palabras por sí solas transmiten una sensación de sofisticación. Así, ya fuera Slytherin o Gryffindor, todos estaban sentados tranquilamente en el aula, todos con expresiones expectantes en sus caras. Incluso Harry y Ron, quienes habían sido engañados por Malfoy, ahora lo miraban fijamente. Pero no hubo ninguna pelea como de costumbre cuando se encontraron. Capítulo 32. Hola, defensa contra las artes oscuras. Media hora después. Aula de defensa contra las artes oscuras. Quirrell logró eliminar por sí solo la disputa de siglos entre las casas Gryffindor y Slytherin. Unificó con éxito las dos cámaras, al menos en la superficie. El fuerte y penetrante olor a ajo dificultaba que los jóvenes magos de las primeras filas mantuvieran los ojos abiertos. Combinado con el tartamudeo de Quirrell y su estilo de enseñanza recitando libros de texto, hizo que todos se sintieran somnolientos, dejándolos sin energía para prestar atención a nada más. En el aula, Ino se sentaba en la fila del medio, un lugar ni visible ni completamente oculto. En ese momento, como todos los demás, tenía los ojos vidriosos y parecía que podía quedarse dormido en cualquier momento. La única diferencia era que mientras otros realmente tenían dificultades para entender las enseñanzas de Quirrell, él simplemente actuaba como tal. No pudo evitarlo, las habilidades de Quirrell eran incluso peores que las molestas palabras de la tía Aisa en el mundo de la fantasía. El tiempo pasó con la lectura tartamudeante de Quirrell. Ahora, puedes ir a clase terminada, no hay tarea, tartamudeó Quirrell. Tan pronto como Quirrell terminó de hablar, el aula pareció recibir una inyección de estímulo. Todos los jóvenes magos salieron corriendo por la puerta con entusiasmo. Ino se mezcló con la multitud y siguió a los demás fuera del aula. Todo iba bien. Durante la clase, no se había quedado mirando deliberadamente el turbante de Quirrell ni había hecho preguntas extrañas. Al reflexionar sobre ello, se preguntó si otra vez se había vuelto demasiado seguro de sí mismo, como durante la clase de encantamientos. Fue divertido pensarlo. Él no era Harry, entonces ¿cómo podía atraer la atención de todos? Además, ya fuera Voldemort o Quirrell, ambos estaban concentrados en la piedra filosofal. No tenían tiempo para preocuparse por asuntos ajenos. Mientras tanto, después de salir del aula, como todavía era temprano, Ino deambulaba tranquilamente por los pasillos de la escuela. Como un turista, se detenía en cada ventana que pasaba, contemplando el castillo a lo lejos.
Tal vez después de haber terminado una actuación tensa, sintió aún más que esta vida escolar despreocupada era increíblemente preciosa. Por favor, espere, un momento. La voz tartamudeante llegó repentinamente desde atrás, sobresaltándolo y casi adoptando una postura defensiva, mientras su mano instintivamente buscaba su bolsillo interior. Rápidamente se dio cuenta de que estaba siendo demasiado cauteloso en el transitado corredor diurno. Uf, ¿por qué corrías tan rápido? No te había visto en la biblioteca estos últimos días. ¿Pasó algo? La voz se acercó y Ino finalmente reconoció que no tenía nada que ver con Kirrell. De pie frente a él había una pequeña niña de cabello castaño con ojos brillantes y expresión preocupada. Honestamente, esta escena hizo que Ino se sintiera bastante conmovida. Para ser justos, aparte del mundo de fantasía, Hermione fue la primera persona que mostró genuina preocupación por él sin ningún motivo oculto. En el pasado, ya sea en el orfanato o haciendo adivinación fuera de la escuela primaria, todos los saludos, atenciones y conversaciones que recibía siempre estaban motivados por algún propósito. Pero ahora, la sincera preocupación de Hermione parecía especialmente valiosa. Oye, te estoy hablando a ti. No te distraigas. Hermione agitó su blanca y tierna mano frente a los ojos de Ino. Estoy bien, no ha pasado nada. No he ido a la biblioteca estos días porque he estado organizando los conocimientos que ya he adquirido. Al fin y al cabo, el consumo excesivo puede convertir a uno en esclavo del conocimiento. Increíble, no puedo creer que haya escuchado un sentimiento platónico. Realmente no puedo entender cómo terminaste en Slytherin. Las palabras de Hermione estaban llenas de arrepentimiento. Jajaja, recuerdo que respondí una pregunta similar tuya en el pasillo lateral antes de la clasificación. Antes de que Ino pudiera terminar, Hermione levantó la cabeza, mirando al cielo en un ángulo de 45 grados, y comenzó a imitar el tono de Ino de esa vez. No lo sé. No me importa cómo me clasifiquen, en serio. ¿Sabes? Tu expresión era muy molesta en ese entonces. ¿En serio? Pero realmente no me importa la clasificación. Ino se giró y miró seriamente a los ojos de Hermione mientras hablaba. Después de unos segundos de contacto visual, Hermione bajó la cabeza, murmurando en voz baja. Habla más alto. No te oigo en absoluto. El pasillo durante el día siempre estaba lleno de jóvenes magos que pasaban por allí, lo que hacía imposible para él escuchar lo que decía Hermione. No es nada. Me preguntaba si en el futuro podré acudir a ti para que me adivines. No te preocupes, te pagaré. No tengo muchos galeones, pero he ahorrado algunas libras. Hermione preguntó con indiferencia. Por supuesto, si ignorabas los puños fuertemente apretados bajo su túnica y las patadas inquietas de sus pies, podrías creer que realmente no le importaba. Sin embargo, Ino no notó los pequeños gestos de Hermione y respondió casualmente. Por supuesto. Me encantaría tener su negocio. Después de todo, no hay razón para rechazar el dinero que le llega. ¡Qué bien! Si no te encuentro, te escribiré a través de la lechucería, dijo Hermione feliz. La lechucería. Honestamente, escuchar la respuesta de Hermione hizo que Ino se sintiera un poco incómoda. Aunque Hogwarts tenía 4 casas con rivalidades de larga data, los estudiantes no se ignoraban entre sí simplemente porque estaban en casas diferentes. Las amistades entre casas eran comunes y las relaciones no se limitaban solo a los sexos opuestos. Sin embargo, cuando Hermione mencionó la lechucería, se dio cuenta de que había un problema. Había pasado poco tiempo desde que comenzaron las clases, y parecía que Hermione ya estaba aislada en Gryffindor, al punto de que ni siquiera podía encontrar a alguien que le pasara un mensaje. El castillo puede parecer pequeño, pero su superficie real es bastante grande. Si a esto le sumamos las laberínticas escaleras, encontrar a alguien sin comunicación móvil puede resultar realmente complicado. Así, pasar mensajes entre estudiantes se había convertido en una tradición compartida. Incluso los Gryffindors y Slytherins más conflictivos rara vez se negaron a ayudar a transmitir un mensaje. Debido a esto, Ino adivinó lo mala que debía ser la situación de Hermione en Gryffindor. Nadie en el primer año de Gryffindor le había contado sobre la tradición de pasar mensajes entre casas. Al pensar en esto, Ino sintió una punzada de simpatía y dijo, no hace falta que gastes 2 knups en enviar una carta. Si no me encuentras, deja una nota en la biblioteca y entrégasela a la señora Pince. Menciona mi nombre y ella te ayudará. Hablando de Madame Pince, desde el primer día de escuela, había dedicado un esfuerzo considerable a acercarse a ella. Si esto fuera un juego, sería como maximizar su nivel de afecto.
Así que dejar una nota o pasar un mensaje era una cuestión trivial. Lograste convencer a Madame Pince para que te ayudara. Los ojos de Hermione se abrieron con incredulidad. Porque soy una buena estudiante y nunca rompo las reglas de la escuela, afirmó Ino con total naturalidad. En cuanto al cumplimiento de las normas escolares, desde el comienzo del semestre hasta ahora no había perdido ni un solo punto. De hecho, había ganado bastantes puntos aquí y allá. Hablar sobre seguir las reglas de la escuela pareció ser lo que a Hermione le interesaba. Los dos continuaron caminando de un lado a otro por el pasillo, charlando hasta que fue casi mediodía, e Ino finalmente usó la hora del almuerzo como excusa para terminar la conversación. Realmente no tenía elección. Hermione se sentía como alguien que había estado varado en una isla desierta durante años y de repente encontró una compañera, teniendo un sinfín de cosas de qué hablar. La próxima vez, definitivamente sugeriré reunirnos en la biblioteca. Ino no pudo evitar frotarse las pantorrillas doloridas. Habían estado caminando y hablando desde las 10 de la mañana hasta la hora del almuerzo. Le dolían las piernas, pero Hermione parecía estar perfectamente bien, incluso saltó un poco al salir, era difícil de entender. Capítulo 33. Cantando en la torre de astronomía. Hogwarts, torre de astronomía. En comparación con la animada atmósfera del castillo, la torre de astronomía siempre fue el lugar más solitario y tranquilo. Sábado, una mañana fría. Ino, como de costumbre, se levantó, se lavó, se vistió prolijamente y luego llevó su acordeón a lo alto de la torre una vez más. Se sentó en el suelo, esperando tranquilamente el amanecer. Aproximadamente un cuarto de hora después. Cuando los primeros rayos del amanecer brillaron en la torre más alta del castillo, fue como un toque de magia dorada, haciendo que Hogwarts pareciera solemne y magnífico a la luz de la mañana, como un gigante que custodiaba desde hacía mucho tiempo esta tierra. El sol salió y la cálida luz del sol atravesó todas las ventanas del castillo, iluminando cada pasillo. Para ser honesto, Ino realmente disfrutó de esta sensación, sentarse tranquilamente solo, en su propio tiempo. La melodía etérea y relajante del acordeón resonó en sus oídos, recordándole aquellos pasados aparentemente distantes. Una sensación de nostalgia, un toque de melancolía, pensamientos que se extienden como el vapor de una taza de té recién hecho, persistiendo y luego disipándose en el aire. El sol se ha exiliado hacia el oeste, la oscuridad se extiende sobre la tierra, perdiendo su antigua gloria, no hay necesidad de llorar, la melodiosa canción sonaba en lo alto de la torre, acompañada por el acordeón, haciendo parecer como si uno hubiera entrado en un sueño misterioso y antiguo. El canto era como un susurro, una ligera brisa que rozaba el oído y tocaba la suavidad del corazón. Después de unos 10 minutos. La canción terminó y Ino agitó su varita, haciendo que el acordeón se silenciara obedientemente. Aplausos. 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 El sonido nítido de un aplauso llegó desde atrás, lo que le hizo darse la vuelta rápidamente. El poder de la música. Dumbledore se quitó las gafas, limpiando la leve niebla de los lentes. Buenos días, director, saludó Ino. Gracias, señor Swinburne. Su actuación fue encantadora, una belleza que hipnotiza. ¿Puedo saber su nombre? Por favor, perdone la curiosidad de un anciano. Puedes llamarme Ino. Respondió Ino modestamente y luego continuó. En cuanto al nombre de la canción, la llamo Sueño Antiguo. Estaba destinada a ser tocada con un violín con cabeza de caballo, pero como puedes ver, solo tengo un acordeón. Hasta el momento, actuaba como un estudiante que de repente había sido elogiado por el director. Tímido y reservado. Un nombre maravilloso. Lo elogió Dumbledore y luego agitó suavemente la mano. Inmediatamente aparecieron en lo alto de la torre 2 sillas de respaldo alto y una pequeña mesa de té, sorprendentemente adornadas con varios dulces y 2 tazas de té humeante. ¿Te importaría charlar conmigo, Ino? Ya sabes, también me encanta la música. Ante la inesperada invitación, aunque se mostró reacio, no tuvo más remedio que aceptar. Después de todo, Dumbledore había llegado tan lejos con el té y los dulces preparados, que sería de mala educación negarse. Sería un honor, director. Al escuchar la clara respuesta, Dumbledore sonrió y asintió, caminó hacia la mesa, sacó una silla de respaldo alto y se sentó. Ino, ¿te interesaría actuar en la fiesta de Halloween? Pensaba contratar a otras bandas, pero ahora parece que hay una mejor opción. Víspera de Todos los Santos, está bien, Ino contuvo sus objeciones. Teniendo en cuenta los siguientes años en Hogwarts, Halloween siempre estaba lleno de sorpresas, y el banquete, lograr comer un plato sin ser molestado era toda una hazaña.
Por supuesto, si Dumbledore hubiera mencionado la fiesta de Navidad, podría haberlo considerado seriamente, pero a John, bueno, quien quiera ir, puede ir. Lo siento, señor director, todavía tengo mucho que mejorar. Quizá en unos años pueda presentarme como intérprete. Aunque se negó, también hizo alusión al futuro, dándole algo de cara a Dumbledore, ya que el propio director había extendido la invitación. Es un poco lamentable, pero respeto tu elección, dijo Dumbledore, sin cambios en su expresión. Parecía que ser rechazado estaba dentro de sus expectativas. La torre cayó en un breve silencio. Desde que Dumbledore dejó de hablar, Ino también disfrutó de la tranquilidad. Apreciar el té caliente y los dulces gratis en una mañana fresca fue realmente placentero. Casualmente tomó un trozo de caramelo de mantequilla y saboreó el rico sabor cremoso que superaba con creces cualquier dulce que hubiera probado antes, que a menudo tenía sabor a saborizante artificial. La vida nunca debería estar sin buena comida. Siguiendo el principio de disfrutar de golosinas gratis, Ino comió 3 trozos de toffee de mantequilla antes de sacar un pañuelo para limpiarse las migas de azúcar de la boca. No es que tuviera suficiente, pero ya no quedaba mucho en el plato. Con la pequeña mesa ya repleta de té y diversos dulces, estaba claro que las cantidades de cada uno eran limitadas. Como invitado, comer la mitad ya era el límite. Más sería demasiado. Sin embargo, Dumbledore pareció ver a través de los pensamientos de Ino. Extendió la mano y golpeó suavemente la mesa, y la pequeña mesa se expandió visiblemente a más del doble de su tamaño original, rellenando el toffee de mantequilla y agregando varios tipos nuevos de dulces. Honeyduques nunca decepciona. Ah, por cierto, es una tienda de dulces en Hogsmeade. Tal vez cuando estés en tercer año puedas probarla tú mismo. Si todos tienen esta calidad, definitivamente seré un cliente habitual, dijo Ino, mientras tomaba otro dulce desconocido y se lo ponía en la boca. Después de todo, con el director de por medio, era difícil dejar pasar la oportunidad. No se trataba de ser barato, sino de una oportunidad realmente rara. Hogwarts parecía un tanto hostil para los estudiantes menores de tercer año, imagínense un internado sin siquiera una pequeña tienda. Los magos de sangre pura lo tenían más fácil, aunque seguía siendo una molestia, ya que al menos podían escribir a casa pidiendo suministros. Los que realmente sufrieron fueron los estudiantes nacidos de mugles, incapaces de probar dulces mágicos o disfrutar de otros artículos interesantes mientras estaban en la escuela. A pesar de sus pensamientos errantes, Ino nunca inició una conversación. Se concentró en comer más y hablar menos, encarnando perfectamente a un estudiante tímido frente al director. Cuando Dumbledore preguntó, él respondió. Cuando Dumbledore guardó silencio, él permaneció callado. Este tipo de interacción podría llamarse charla incómoda. Continuaron esta conversación esporádica durante mucho tiempo, hasta que el sol salió por completo. Debería regresar ahora, director, dijo Ino, poniéndose de pie. Gracias por hacerme compañía durante tanto tiempo. Espero que podamos tener charlas como esta de nuevo en el futuro. Ya sabes, a veces me siento solo, bromeó Dumbledore. En respuesta a la sugerencia del director, Ino no aceptó ni rechazó, simplemente hizo una ligera reverencia antes de girarse para tomar su acordeón y dirigirse hacia las escaleras. Sin embargo, justo cuando Ino estaba a punto de irse, la voz de Dumbledore se escuchó nuevamente. Hija, no tienes por qué temer ni evitar a nadie. Porque hasta mi muerte, nadie en Hogwarts podrá hacerte daño, te lo prometo. Capítulo 34. 2 meses después. El tiempo siempre pasa inadvertido, como un viaje silencioso que se lleva el ruido de la juventud y deja atrás la erosión de los años. Habían pasado exactamente 2 meses desde el inicio del año escolar. Durante este tiempo, los estudiantes que alguna vez fueron nuevos se habían integrado completamente en Hogwarts. Poco a poco, habían pasado de estar desconcertados a familiarizarse con todo lo relacionado con el castillo. Quizás el año que viene por esta misma época, podrán mirar a los nuevos estudiantes con el comportamiento de estudiantes experimentados de último año. A finales de octubre, la temperatura en Hogwarts ya había bajado por debajo de los 10 grados centígrados. Si llovía unas cuantas veces más, la temperatura bajaría aún más. Ahora, no solo en Slytherin sino en las salas comunes de las 4 casas, se encendieron las chimeneas y las llamas ascendentes disiparon el frío del aire. Por supuesto, todo esto parecía insignificante para los jóvenes magos del castillo. Porque a medida que se acercaba noviembre, celebrarían su primera festividad desde el inicio del año escolar, Halloween. El último día de octubre, en el aula de encantos.
El punto clave del encantamiento levitatorio es recordar el sutil movimiento de muñeca que hemos estado practicando. Como de costumbre, el profesor Flitwick estaba de pie en su escritorio, explicando a todos los puntos clave para realizar el hechizo. Un swish y un flick, recuerda, un swish y un flick, enfatizó repetidamente el bajito profesor con su voz aguda. El conjuro preciso también es muy importante. No olvidemos a Barucio, que dijo F en lugar de T y terminó en el suelo con un búfalo parado sobre su pecho. En el aula, Ino escuchaba atentamente. Aunque ya dominaba el encantamiento levitatorio, aún aprendía muchas técnicas prácticas en la clase de encantamientos. Además, el erudito profesor Flitwick siempre podía responder perfectamente a todas sus preguntas. Por ejemplo, en ese momento, Ino volvió a levantar la mano. Tras obtener el permiso del profesor, preguntó lentamente. Profesor, lo que quiero preguntar es, si me preparo con antelación y luego pronuncio mal el hechizo deliberadamente, ¿puedo obtener un búfalo gratis? Ino hizo la pregunta que lo había desconcertado durante mucho tiempo y que era muy importante para él. En el mundo de fantasía, aunque la gente no moriría de hambre, ¿quién no preferiría la carne tierna al queso seco si pudiera mejorar sus comidas? Gran pregunta. El profesor Flitwick aplaudió mientras hablaba. En teoría, sí. Pero esto implica un hechizo más avanzado, el encantamiento de invocación. Es como las reglas básicas de transformación que aprendes en la clase de transformación. No puedes crear comida de la nada. De la misma manera, debo enfatizar que la magia no crea objetos. Al igual que este búfalo accidental, no aparecería bajo ciertas condiciones, como en las profundidades del mar o en el desierto, donde no hay ambiente para un búfalo. El profesor Flitwick dijo todo esto de una sola vez. Mientras otros jóvenes magos parecían confundidos, Ino escuchó atentamente y desarrolló su propia comprensión. En resumen, era similar a la técnica de invocación de Naruto, donde el contrato de invocación es igual al entorno circundante. Con este requisito previo, puedes usar una técnica o magia para invocar algo sin importar la distancia. El tiempo transcurría. En la clase de encantamientos, mientras más plumas flotaban sobre los escritorios, la sonrisa en el rostro del profesor Flitwick nunca se desvaneció. Al final de la clase, aproximadamente la mitad de los estudiantes habían logrado lanzar el encantamiento levitatorio. Los pocos restantes solo necesitaban más tiempo. Con tan excelente desempeño en clase, el profesor Flitwick decidió cancelar la tarea de encantamientos de esta semana, una decisión que hizo que todos aplaudieran y disfrutaran de la alegría de Halloween por adelantado. Después de clase, todos lucían sonrisas relajadas, especialmente con el tentador aroma de calabazas flotando en el castillo. El gran salón, los pasillos e incluso las escaleras móviles estaban decorados con coloridos adornos de Halloween. Murciélagos aleteando, nubes bajas y máscaras espeluznantes, en general, parecía inquietante y misterioso. Por la noche, el gran salón estaba brillantemente iluminado mientras todos se reunían para celebrar la fiesta anual de Halloween. En la mesa de Slytherin. «Ino, ¿tienes hambre?», preguntó Malfoy sorprendido. En su memoria, Ino siempre comía despacio y con gracia, sin apurarse ni competir por la comida. Pero ahora parecía ignorar todos los modales. ¿Hambriento? Ino levantó la vista sorprendida. Al ver la expresión vacilante de Malfoy, comprendió de repente. El bistec y el pastel de calabaza de hoy están increíbles, Draco. Créeme, deberías comer más. Sin esperar la respuesta de Malfoy, se concentró nuevamente en la comida de su plato. Al ver a Ino comer con ganas, Malfoy dudó antes de tomar un trozo de pastel de calabaza. Tal vez fuera psicológico, pero a él le sabía diferente. Los hábitos alimenticios inusuales de ambos llamaron la atención de muchos Slytherins. Pero como con Ino y Malfoy no se podía jugar, todos simplemente se miraron con curiosidad sin decir nada, a diferencia de cuando Pansy regañó a Goyle por sus malos modales. La fiesta transcurrió sin contratiempos. De repente, el profesor Quirrell, el profesor de defensa contra las artes oscuras, entró tambaleándose en el gran comedor. Troll, en la mazmorra, pensé que deberías saber. Como si estuviera llevando a cabo una misión, Quirrell, inusualmente, logró decir una oración completa sin tartamudear antes de caer al suelo con un ruido sordo. Quirrell guardó silencio, pero el gran comedor se sumió en el caos. Los estudiantes mayores mantuvieron la calma, pero los que estaban por debajo del tercer año ya estaban entrando en pánico. Silencio. Con la ayuda de la magia, la voz de Dumbledore ahogó la de todos los demás. Prefectos. Lleven a los estudiantes de regreso a sus dormitorios inmediatamente.
No hicieron falta más palabras. En la mesa de Slytherin, incluidos Montague y los prefectos de quinto, sexto y séptimo año, todos sacaron sus varitas, sin mostrar miedo ni preocupación por un troll. Tenía sentido, ya que la diferencia entre un estudiante de alto nivel y un mago adulto no era significativa. Especialmente los prefectos, que eran de élite, no tenían motivos para temer a un troll. Aquí vale la pena mencionar la desconcertante clasificación de las criaturas mágicas del Ministerio de Magia. Fue desconcertante que un troll estúpido fuera clasificado como XXXX, a la par de los unicornios, los Grapporns e incluso los Fénix. En el gran salón, los Slytherin siguieron a los prefectos ordenadamente, dirigiéndose hacia su sala común. Tino también siguió al grupo. Aunque sabía lo que sucedería esa noche, no tenía intención de involucrarse. Quizás en el pasado habría considerado la seguridad de Hermione, pero después de hablar con Dumbledore en la torre de astronomía, comprendió completamente el control del director sobre Hogwarts. Escúchalo. No hay necesidad de tener miedo, no hay necesidad de esconderse de nadie. Si la tecnología pudiera funcionar en el castillo, sospecharía que Dumbledore había instalado cámaras de vigilancia para controlarlo todo. De lo contrario, ¿cómo podría saber tanto? Capítulo 35. Fiesta de Halloween. En comparación con el caótico gran salón, el resto del castillo estaba mucho más tranquilo. En el baño de chicas, Hermione estaba acurrucada en un rincón, sintiéndose miserable. No podía entender qué había hecho mal. Había seguido las reglas de Hogwarts y las instrucciones de los profesores, y había trabajado duro para ganar puntos para su casa. Sin embargo, la realidad la había golpeado con fuerza. No solo sus compañeros de dormitorio, sino también casi todos los estudiantes de primer año de Gryffindor la estaban excluyendo sutilmente. Justo hoy, en la clase de encantamientos, solo había dicho algunas palabras amables y Ron y otros chicos se burlaron de ella y la ridiculizaron, ganándose incluso un nuevo apodo. No es gran cosa, y tengo amigos, susurró Hermione para sí misma, mientras la imagen de un chico alto y delgado apareció en su mente. Su pelo corto y oscuro, sus ojos claros y su sonrisa siempre amable eran pensamientos reconfortantes. Debería haberla hecho feliz, pero por alguna razón, pensar en él hizo que sus lágrimas fluyeran sin control. Después de llorar en silencio durante un rato, Hermione sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó suavemente el rostro bañado en lágrimas. Tenía pensado salir del baño. Después de todo, esa noche era la fiesta de Halloween y no quería perderse el primer evento festivo del año escolar. Más importante aún, esperaba verlo en el gran comedor. Sin embargo, el destino suele jugar malas pasadas cuando menos lo esperamos. Justo cuando Hermione estaba a punto de irse, una enorme sombra apareció en la puerta del baño, acompañada de un hedor indescriptible. Era imposible no ver al coloso de 3,5 metros de altura. Su cabeza calva y sus ojos algo desconcertados dejaban clara su identidad a simple vista. Un troll. Hermione reconoció instantáneamente a la criatura e instintivamente quiso gritar, pero logró cubrirse la boca justo a tiempo. Espero que no te importe mi ausencia, pensó, recordando su cita con Ino en la biblioteca al día siguiente. Ante una situación que ponía en peligro su vida, eso era todo en lo que podía pensar. Mientras tanto, el troll entró torpemente al baño y se detuvo junto a un grifo. Chocar. Quizás tenía sed, porque estrelló el gran palo de madera que sostenía contra la tubería de agua, enviando un chorro de agua por todas partes. Oculta en un cubículo, Hermione observó al troll beber. En ese momento de caos, rápidamente ideó un plan de escape. Los restos de la tubería rota serían su mejor aliado. Wingardium Leviosa. Susurró el hechizo, agitando y moviendo su varita. Un trozo de escombro del tamaño de un puño flotó frente al grifo. La piedra que cayó logró atraer la atención del troll. Al ver la ingenuidad del troll descrita en los libros, Hermione estaba segura de su plan de escape. Era simple. Usaría los escombros para atraer al troll. Incluso si la descubrían, tendría tiempo suficiente para escapar del baño. Mientras no estuviera atrapada allí, dirigirse al gran comedor o subir corriendo las escaleras mecánicas maximizaría su seguridad. El tiempo pasó y, a medida que caían más piedras, el troll se alejaba cada vez más de Hermione. Sintiendo que la distancia era suficiente, se preparó para salir corriendo del baño. Sin embargo, en ese momento, dos figuras irrumpieron por la puerta, haciendo un fuerte ruido. Uno de ellos incluso cerró la puerta rápidamente y la bloqueó. Hermione. Sal de aquí, hay un troll en la mazmorra. Hermione.
A diferencia de las caóticas aventuras del famoso trío, las cosas eran mucho más armoniosas en la sala común de Slytherin. Los estudiantes de primer año estaban reunidos en un rincón, escuchando atentamente una historia. A su alrededor, varios estudiantes de años superiores, que parecían indiferentes pero en realidad escuchaban con atención, formaban un círculo exterior. El joven Simba fue exiliado por su tío, obligado a abandonar su reino familiar y poner un pie en tierra desconocida. Allí, conoció a dos de sus mejores amigos y maestros, Pumba el jabalí y Timón el suricato. Finalmente, Simba derrotó a su tío, se convirtió en el nuevo Rey León y devolvió la vida a la tierra. Al son relajante de una caja de música con manivela, Ino contó la historia de El Rey León. Cuando la nota final se desvaneció, la historia concluyó. Aplausos. Aplausos. Malfoy y Pansy fueron los primeros en aplaudir, seguidos por los demás jóvenes magos y brujas cautivados. Ino. Otro, esta vez sobre serpientes. Fue Malfoy quien habló, mientras un reluciente galeón aparecía sobre la mesa. Alentados, otros también comenzaron a donar, aunque en su mayoría sicles, ya que solo Malfoy, Pansy y Daphne contribuyeron con galeones. La regla de pagar por las historias era algo que Ino había mencionado casualmente en el dormitorio. Con Malfoy haciendo de altavoz, rápidamente se hizo conocida entre los alumnos de primer año de Slytherin. Al mirar la pila de monedas, Ino sintió una punzada de arrepentimiento. No tenía ninguna buena historia sobre serpientes en ese momento. No engañes a tu público. Tu historia debe estar a la altura del precio que pagan. Esa es la marca de un verdadero bardo. Las palabras de Hans resonaron en su mente. Eno miró el dinero y decidió que merecía un cuento clásico, algo que fuera acorde con el pago. Sin embargo, encontrar una historia centrada en una serpiente fue todo un desafío. Después de devanarse los sesos, solo pudo pensar en la leyenda de la serpiente blanca, pero requirió mucha adaptación para encajar en el contexto cultural. El solo concepto de un romance entre humanos y serpientes fue suficiente para confundir a estos niños ingleses. Se está haciendo tarde. La próxima vez prometo contarte una historia sobre magia, serpientes y amor antes de Navidad. Había elevado sus expectativas al máximo. Después de despertar con éxito el interés de todos, se levantó y salió con elegancia hacia su dormitorio. De vuelta en el dormitorio, Ino no había estado allí mucho tiempo cuando Malfoy irrumpió, sentándose con una sonrisa. ¿Qué opinas del Troya? ¿Qué está tramando Quirrell? No le doy mucha importancia. Vine a Hogwarts para aprender magia, no para ser aprendiz de Auror, respondió Ino con seriedad. Honestamente, sentía que Hermione no debería haber sido seleccionada para Gryffindor. Era una chica inteligente, pero la influencia de Harry y Ron la había llevado por mal camino. Incluso Malfoy se dio cuenta de que algo no iba bien. Después de todo, Quirrell era un mago adulto y era poco probable que se desmayara tras un encuentro con un troll. Sin embargo, el trío concluyó hilarantemente que había sido culpa de Snape. Si Quirrell no se hubiera expuesto, habrían seguido inventando teorías disparatadas y añadiendo capas a las acciones de Snape para llenar los vacíos lógicos. Capítulo 36. El mundo de la fantasía, un nuevo viaje. El tiempo es como un río invisible que empuja la vida de las personas hacia adelante. Sin saberlo, había pasado un mes entero desde Halloween. Quizás la gente siempre esté propensa a la novedad. El incidente del Troll, que había causado mucho revuelo, se había ido desvaneciendo gradualmente con el tiempo y ya ni siquiera merecía mención en conversaciones casuales. En diciembre, Hogwarts finalmente vio su primera nevada. El frío cubrió todo el castillo, y este repentino descenso de temperatura hizo que todos se mostraran reacios a salir. Los pasillos habitualmente bulliciosos y el animado campo de Quidditch estaban ahora desiertos y en silencio. En comparación con el duro frío del exterior, los jóvenes magos preferían quedarse en las cálidas salas comunes, bebiendo té y charlando. En Gryffindor. En la sala común, Harry miraba con el ceño fruncido el ajedrez del mago que tenía delante. Ya había perdido 4 partidas contra Ron. El juego actual también parecía precario, pues su rey ya estaba temblando. En cambio, Ron parecía bastante relajado, con un aire de despreocupación. Jugaba al ajedrez y al mismo tiempo mantenía los oídos abiertos, recopilando información que le parecía interesante. Amigo, mira. Ha vuelto a salir. Parvati dice que está saliendo con alguien, aparentemente un Hufflepuff, pero algunos dicen que es un Slytherin. Si me preguntas, ella. Basta, Ron. Deja de hablar de Hermione a sus espaldas, dijo Harry, frustrado. Después del incidente del Troll, los tres se hicieron amigos.
Pero lo que Harry no podía entender era por qué Ron siempre estaba en desacuerdo con Hermione. Aunque Ron ahora no le decía nada a la cara, a menudo hacía comentarios sarcásticos en privado. No estoy hablando mal de ella. Ron se mostró indiferente, pero no continuó con el tema. En cambio, sacó a relucir otro. Por cierto, ¿crees que con este clima frío, Hagrid, se congelará hasta morir? Mientras tanto, al otro lado del castillo. Después de salir del dormitorio, Hermione se dirigió directamente a la biblioteca del segundo piso. Estaba harta de los chismes y las conversaciones ociosas de sus compañeras de habitación. Unas cuantas chicas sentadas juntas nunca se quedaban sin temas. Justo ahora, incluso discutieron si elegir a Ino o Cedric de Hufflepuff como su novio, como si los dos chicos estuvieran frente a ellos, sosteniendo flores y proponiéndoles matrimonio. Realmente no sé qué clase de locura es esa. En el pasillo, cuanto más pensaba Hermione en ello, más enfadada se ponía, como si un fuego inexplicable ardiera en su interior. Desde la sala común de Gryffindor hasta la biblioteca, la distancia no era grande. Pero eso era solo si estabas familiarizado con los patrones de las escaleras móviles. De lo contrario, podrías pasar medio día dando vueltas en el mismo piso. Pero nada de esto fue un problema para Hermione, cuya memoria excepcional le permitió comprender todos los patrones de las escaleras una semana después de comenzar la escuela. En poco más de 10 minutos, Hermione se encontró en el pasillo de la biblioteca. Ella miró a su alrededor, con los ojos llenos de anticipación, y entonces vio una figura familiar en un lugar familiar, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tal como sucedió hace unos meses, durante las vacaciones de verano, cuando se conocieron en la puerta de la escuela primaria. Uf. Pensé que con el frío no vendrías, susurró Hermione mientras se sentaba. ¿Cómo no podría? Ya que recibí la nota que dejaste, no la extrañaría, respondió Ino, también manteniendo la voz baja. Después de todo, estaban en la biblioteca y no controlar el volumen era inaceptable. A pesar de que había aprovechado al máximo la favorabilidad de Madame Pince, solo le concedió el privilegio de charlar tranquilamente sin molestar a los demás. Las palabras dichas sin mucha reflexión fueron tomadas en serio por el oyente. La respuesta casual de Ino de alguna manera adquirió un significado diferente. Las mejillas de Hermione se sonrojaron instantáneamente, sintiéndose envuelta en una atmósfera inexplicable. Incluso en su respiración, parecía percibir un olor que aceleraba su corazón, parecido al de la hierba recién cortada y al aroma refrescante de la pasta de dientes con menta. «Oye, deja de soñar despierto». Al ver a Hermione caer repentinamente en un estado extraño, Ino no pudo evitar interrumpirla. «Dime, ¿por qué querías verme? ¿Querías que te adivinara el futuro o escuchar un cuento?» «No puedo tener otras razones para verte», susurró Hermione. «Por supuesto que puedes, pero al menos debería preguntar primero». Al ver que no se trataba de negocios, a Ino no le importó. Hacía tiempo que había renunciado a ganar dinero con esas actividades. Ahora, ya fuera adivinando el futuro o contando cuentos, se trataba más de disfrutar del proceso. «Ino, ¿conoces a alguien llamado Nicolás? Nicolás Flamel». El tiempo voló. Por la noche, en el dormitorio de Slytherin. Ino abrió su maleta de encantamiento de extensión indetectable, colocando varios quesos, carnes secas y otros alimentos fáciles de conservar que había obtenido de la cocina, junto con su acordeón, manta de lana y varios libros de magia. La razón de todo esto fue que durante la charla de la tarde en la biblioteca, había sentido una emoción familiar. Claramente, después de más de 5 meses, la oportunidad de ingresar al mundo de fantasía había llegado nuevamente. Aunque esta vez el intervalo había sido realmente bastante largo. Pero eso ya no le importaba. Después de decirle a Hermione que tenía un asunto urgente, abandonó rápidamente la biblioteca y comenzó a preparar varios materiales. Después de un poco de prisa. Al ver que todo estaba empacado y en su lugar, Ino corrió las gruesas cortinas de la cama y se sentó tranquilamente en el borde de la cama, esperando. Un segundo, o incluso menos. En un abrir y cerrar de ojos, Ino se encontró transportado desde el cálido dormitorio al camino por el que había abandonado la ciudad antes. Al mirar atrás, el pequeño pueblo donde había vivido durante un mes había desaparecido hacía tiempo, reemplazado por una extensión interminable y brumosa. Habiéndolo experimentado numerosas veces, estaba acostumbrado a esas escenas. Incluso si simplemente hubiera salido de la ciudad y la próxima vez diera la vuelta, todavía sería difícil regresar al mismo lugar. Reflexionando, la vida misma es un viaje sin retorno, solo un camino hacia adelante.
Después de un breve ajuste, Ino se levantó, ajustó la varita en su manga, recogió su maleta y comenzó a caminar por el tranquilo sendero. ¿Qué había al final del camino? Montañas. ¿Y más allá de las montañas? Más montañas. Esto no era una broma, sino un hecho. Caminó durante 7 días, soportando los elementos durante 7 días. Frente a las interminables cadenas montañosas, estaba aún más decidido a comprar una alfombra voladora durante las vacaciones de verano y pensó en el pináculo de la transfiguración. Animagus. No deseaba algo grandioso como un águila o un cuervo. Incluso un escarabajo volador le ahorraría ese sufrimiento. Aunque inicialmente aún podía cazar algunos frutos del bosque para mejorar un poco su dieta. Pero desde ayer, dondequiera que miraba, había una extensión nevada. No había un solo animal, ni siquiera una planta verde a la vista. Solo blanco, y más blanco, como si estuviera en un mundo de hielo y nieve. El viaje continuó. No estaba claro cuánto tiempo había pasado, pero Eno finalmente vio una escena diferente. Civilización moderna. A lo lejos se alzaba una farola, como una especie de marcador, que apareció de repente. Esta visión lo llenó de una sensación de vaga familiaridad, como si la hubiera visto antes en algún lugar. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más, fue atraído por el sonido de pasos que se acercaban. Tap, tap, tap.